En esta sesión vamos a revisar el proceso de lámina periférica, los procedimientos críticos. El contexto que vamos a tomar en cuenta es en base a un procedimiento básico de una lámina periférica cualquiera, que se considera como una prueba independiente al hemograma, aunque si revisamos bibliografía de hace muchos más años, la lámina periférica es parte del hemograma, solo que por temas de las tecnologías actuales, la automatización del hemograma, la lámina periférica se considera como una prueba independiente al hemograma. Pero bueno, vamos a ver eso en la última sesión, cómo es el contexto y cómo se puede manejar esta prueba para su verificación y reporte según sea el manejo de cada laboratorio. Y con lo que respecta a procedimientos eh, críticos, vamos a mencionar los procedimientos donde suele ver la mayoría de errores. Y en este caso, en base a esos errores, tomar en cuenta las medidas correctivas que uno podría tomar en cuenta, ¿no? Y eso para mejorar la calidad, ¿no?, de todo el proceso. Bien. El proceso de Frotis o de lámina periférica, como quieran llamarlo, estudio de lámina periférica, evaluación de lámina periférica, los nombres suelen variar, ¿no?, según cada laboratorio o la forma en la cual se ha ido instruyendo a los diferentes profesionales, sean tanto médicos o de laboratorio. Pero al final la idea es la misma, ¿no? Es el estudio citomorfológico de un extendido de sangre periférica. El proceso abarca desde que se obtiene la muestra, que puede ser un tubo de ETA o una muestra directa de sangre, ¿no? Por ejemplo, sangre de capilar, de pulpejo de dedo. Es importante la ejecución del frotis, ya que va a ser en esta extensión en la cual se va a evaluar la morfología de las células. Uno de los errores más frecuentes es a este nivel. Luego de que el frotis se ha secado adecuadamente, se procede a la coloración. Es una serie de pasos, dependiendo del tipo de colorante que usemos, en la cual se tiñe y mediante una reacción química, las células captan el color del colorante o suelen variar su tinción según las características químicas dentro de la célula, dando una gran gama de colores. También es un punto crítico, ya que muchos errores suelen llevarnos a la coloración. Estos tres primeros procedimientos que acabamos de mencionar corresponden a lo que se llamaría la fase preanalítica. Es importante recordar esto porque dentro de toda la evaluación de un proceso, en el contexto actual de gestión de laboratorio clínico, hay que conocer cómo se divide ese proceso según la fase que queremos evaluar, ¿no? A nivel de la lámina periférica, estos tres procedimientos son críticos en la fase preanalítica. Puede también haber otros. Estos son los que hay que considerar más por la mayoría de errores que suele verse, ¿no? Luego viene lo que es la evaluación del frotis, que corresponde a evaluar la morfología del frotis, ¿no?, e ir observando, ¿no?, anotando las características celulares. Acá hay que resaltar que es importante tener en claro que hay un reporte, tanto el frotis sea de un paciente sano, como el frotis sea de un paciente con alguna patología. Igual debe darse un reporte. La intención del curso también es darle un formato de reporte consecuente y de un enfoque técnico, analítico y objetivo, como debe hacerse. No hay todavía a nivel global alguna entidad que estandarice ese tipo de procedimiento. Lo que voy a darles son recomendaciones en base a mi experiencia y en base también a algunos documentos de índole internacional, como es la guía, ¿no?, de la ISO 15189, la guía CLSI H20A2 y la recomendación de la ICCH. La correlación
con el automatizado o con el reporte del hemograma automatizado es un procedimiento opcional y suele darse de preferencia cuando el laboratorio cuenta con un equipo automatizado. ¿Es importante tener esa correlación? Sí, ya que el equipo automatizado nos brinda una serie de parámetros de mayor confiabilidad, porque el equipo tiene muchas ventajas. Cuenta mayor número de células, es más preciso, tiene un control de calidad mucho más fino y determina mucho mejor algunos parámetros de medición, como son los índices hematimétricos o eritroides, como quieran llamarlos. Ahora, antes de poder hacer esa correlación, tiene usted que saber que el equipo automatizado, sea cual sea su complejidad, su tecnología, tiene que haber pasado por un proceso de verificación, de control de calidad, para tener en cuenta que sus resultados son óptimos. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Podemos caer en un gran error. Actualmente se puede dar en la práctica laboratorial dos tipos de enfoques. Un enfoque en base a colegas o profesionales de laboratorio mayores, en los cuales tiene mayor confianza en los reportes de los métodos manuales o en el mismo Frotis, y la generación más reciente que tiene mayor confianza en lo que el equipo emite. Pero hay que tener en cuenta, si tomamos como punto de partida el enfoque que el frotis tiene mayor peso, hay que saber que la mayoría de errores suceden en el frotis, porque es un procedimiento que tiene mucho sesgo, tanto en la distribución de las células como en la morfología. Se conserva por igual, por más que tengamos un procedimiento estandarizado. Hay siempre una variación. Por otra parte, confiar en el equipo es válido siempre cuando sepamos que el equipo tenga todas las consideraciones de confianza, ¿no? Que nos dé un reporte de gran confianza y valor. Entonces, esto es importante tomar en cuenta antes de poder hacer la correlación. Si usted trabaja todavía manualmente, el reporte del frotis o de la lámina periférica se basa netamente en la revisión microscópica. Aquí sí es importante que el analista tenga una adecuada experticia, es decir, tenga criterios óptimos y un desempeño óptimo para poder hacer un reporte de bastante fiabilidad, ¿no? Y bueno, eso correspondería a lo que definiríamos como la fase analítica, ¿no? Y por último tendríamos el reporte de la morfología, el reporte de lámina periférica, lo cual ya abarcaría la fase post-analítica, ¿no? En este caso es importante recordar que la fase post-analítica de cualquier procedimiento tiene que garantizarnos que se emita un resultado confiable y oportuno. El tema que sea confiable quiere decir que lo que se emitió va de acuerdo con todas las guías normativas y con todos los cuidados respectivos y buenas prácticas del laboratorio que garanticen que lo que se informó es propio del paciente, que no ha habido errores, cruce de información o se ha informado algo incorrecto. Y la entrega oportuna tiene que ver con el tema que se entregue en el momento adecuado, necesario para que el médico tome una adecuada manejo del paciente, ¿no? Suele pasar en muchos casos que el reporte de lámina periférica se da después de varias horas, inclusive días, que el paciente ingresó por un tema de un mal proceso, un mal manejo. Y el médico recibe la información tardíamente y eso lo lleva a que tome malas decisiones o decisiones inoportunas. Entonces, es aquí donde ustedes, como analistas, deben tener toda una serie de
protocolos que garanticen que todo el reporte sea óptimo y se entregue oportunamente, ¿no? A grandes rasgos, son tal vez los dos indicadores más importantes que van a evaluarnos, ¿no?, nuestros clientes, ¿no?, o nuestros usuarios, que vienen a ser los médicos. La confiabilidad y la entrega oportuna de resultados, ¿no? Pues, entonces, ese es más o menos todo el proceso del frotis o lámina periférica. Es importante resaltar que esto puede variar según cómo el laboratorio, cómo puede enfocarlo, ¿no? Puede haber más procedimientos o puede haber inclusive menos procedimientos que estos, pero estos son los que consideramos los claves, los más importantes para que garanticemos el desarrollo de lámina periférica. Bien, ahora vamos a revisar gradualmente los procedimientos y vamos a explicar un poco más de cada uno de estos. A los participantes del curso, por favor, les pediría que anoten sus preguntas en un papel y luego terminada la sesión o en todo caso en el intermedio pueden hacer sus consultas, ¿no?, para no interrumpir la transmisión y también la grabación de toda la presentación. Los procedimientos preanalíticos que se pueden indicar más importantes en el proceso lámina periférica pueden ser tres: una toma de muestra óptima, un frotis de calidad analítica, una coloración óptima. Pero en el contexto de todo el macro proceso del laboratorio, también se puede incluir dentro de procedimientos preanalíticos el mantenimiento y control de calidad de los instrumentos, porque es un procedimiento que se hace antes que usted empiece a elaborar. Verificación y control de los insumos también se hace antes de que usted empiece a elaborar. Y también el recurso humano competente como parte de todos los procedimientos de apoyo, ya que una persona adecuadamente preparada debe estar analizando cada muestra, ¿no? Vamos a enfocarnos en los primeros tres, ya que se consideran críticos porque suelen haber muchos errores durante su práctica o desarrollo. Una muestra óptima es, por definición, una muestra que tenga características de calidad en cantidad y en calidad del analito que uno va a evaluar. Para eso hay muchas consideraciones. En el caso de hematología en lámina periférica, lo que nos importa es conservar las células sanguíneas lo más intactas posibles, sin artefactos o alteraciones, lo cual permita su evaluación adecuada y también detectar las alteraciones de mayor relevancia que sirvan al médico para que tome una adecuada decisión. Es importante para que esta muestra sea óptima que haya una adecuada indicación al médico y al paciente. En lo que respecta al hemograma y lámina periférica en general, las indicaciones no son muy específicas, ¿no?, ya que el ayuno no es algo estricto, salvo que el paciente ha ingerido gran cantidad de grasas, ¿no?, ya que la lipemia puede interferir, o algún tipo de medicamento o sustancias que se utilizan, como por ejemplo las de contraste de fases para estudios de radioimagen. En ese caso, se debe esperar un tiempo oportuno para que luego se tome la muestra, ¿no? Este tipo de información debe informarse al médico y también el médico debe informar al paciente. O en todo caso, el paciente cuando viene al laboratorio debe informarse sobre estas consideraciones. El material de obtención de la muestra debe ser de buena calidad, que garantice una adecuada obtención de la muestra,
y que este tenga los tubos, ¿no?, que ya están estandarizados según las guías ISO, preserve las células o el analito lo más estable posibles. El procedimiento debe ser normalizado. Ya hay varios documentos de tipo guía estándar que la CLSI ofrece para poder garantizar un adecuado procedimiento, la obtención de muestras por flebotomía, muestra de punción arterial y muestra de punción capilar. El manejo adecuado de la muestra, ¿no? Después que usted obtiene la muestra, hay que manejarla adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tiene que tenerse antes de ser procesada? ¿Cómo preservarla? ¿Qué debe evitarse, ¿no?, para que los analitos no se vean alterados, ¿no? Hace muchos años se discutía que el ETA-K2 o K3 pueden tener diferencias significativas. En la práctica, las diferencias son leves en lo que respecta a los conteos celulares, hemoglobina, índices eritroides. En lo que es la morfología, el ETA-K2 tiene todavía una ventaja sobre el K3, ya que preserva mucho mejor los volúmenes celulares y la estructura celular con respecto al ETA tripotásico. Se puede explicar esto porque el exceso de sales del K3 puede generar una distorsión mayor e incremento del volumen celular más rápidamente que en el K2, ¿no? Transporte adecuado del espécimen. Es importante, si hay un tiempo de transporte de la muestra de un laboratorio periférico a uno central, debe manejarse tiempos adecuados. Lo recomendable es que el frotis se haga en el sitio de obtención de la muestra y luego se envíe el tubo del hemograma y el frotis al laboratorio de proceso. Es lo más adecuado. Almacenamiento adecuado del espécimen. El almacenamiento de los tubos de ETA puede hacerse hasta máximo 3 días a refrigeración, según guía CLSI GP41, ¿no? Y los frotis pueden almacenarse invariablemente. Si son frotis sin colorear, pueden tolerar hasta máximo 15 días en un ambiente seco, libre de humedad y sin exposición a la luz. Y si están coloreados, el tiempo de almacenamiento puede ser mayor. Hasta, bueno, por experiencia propia, hasta años, ¿no? Tengo frotices que me han durado sin montar 2, 3 años, bien coloreados y bien cuidados. Aquí vemos un esquema, ¿no?, que nos ofrecen varias casas comerciales de cómo se obtienen las muestras por un sistema al vacío, que le llamamos flebotomía. Es bien sabido que ya este protocolo debe respetarse para todos los pacientes. Es también bien sabido que el uso del sistema al vacío es la mejor opción y su flexibilidad está en que se van gradualmente incursionando herramientas que facilitan la punción de venas difíciles, como agujas de menor calibre o actualmente unas mariposas con agujas de hasta un calibre de 23 que podrían ser manipulables para pacientes de difícil acceso o también hasta pacientes pediátricos, ¿no? Ahora, esto en realidad también depende mucho de la experticia del analista de manejar este material, ¿no?, de los flebotomistas, disculpen, y también de la capacidad económica del laboratorio para adquirir estas herramientas, ¿no? Al menos en Perú no contamos con toda la capacidad en todos los laboratorios de adquirir todas las herramientas para una buena obtención de la muestra, ¿no? Es importante, primeramente, ubicar una buena vena, lo que se define como una vena saludable y que sea adecuada en grosor, en ubicación y en detección para hacer una punción limpia. El ángulo de punción se maneja aproximadamente un ángulo de 15 grados, que es más o menos el ángulo que te da extendido el brazo y el ángulo de la aguja apoyados en el holder.
¿no? Cuando el holder o el capuchón tiene contacto con el antebrazo, ¿no? Este ángulo aproximadamente de 15 grados, que es bastante bueno por una punción limpia, ¿no? Entonces, primero después de haber localizado adecuadamente la vena, uno hace la asepsia, deberíamos secar la zona para evitar algún tipo de molestia o también algún error preanalítico como una posible hemólisis o contaminación de la muestra por restos de alcohol. Y luego de eso ya se hace el primer pinchazo, se in- incrusta el primer tubo y se espera que la sangre vaya saliendo, ¿no? Cuando se observa que ya hay un flujo de sangre continuo, uno ya puede desligar y luego espera que los tubos se llenen adecuadamente, ¿no? El paciente todavía puede hacer puño o en todo caso abrir la mano y cerrar la mano suavemente. Eso depende mucho de la situación si la vena tiene un calibre mediano a pequeño, ¿no? Venas de gran calibre, en realidad, inclusive, muchas veces no necesitan inclusive ni ligar. Uno puede pinchar directamente y obtener una buena muestra de sangre, ¿no? Debe esperarse la adecuada llenada de los tubos. Recuerden que los tubos tienen un llenado al vacío que puede variar de 1, 2, 3 hasta 10 centímetros cúbicos. Este llenado es importante para que se respete sobre todo en el tubo lila la proporción anticoagulante muestra. Igual en el tubo celeste para pruebas de coagulación y en el tubo de tapa negra para la prueba de BCG. Después de haber observado el adecuado llenado del tubo, debe hacerse inmediatamente la homogenización en ese momento. Un error muy frecuente es que a veces ponen los tubos en la gradilla sin homogenizar. Esto genera artefactos, sí. Puede haber una agregación plaquetaria o la formación de fibrina. Bien, luego que hemos ya homogenizado y colocado el tubo en la gradilla, podemos pasar al siguiente tubo, ¿no? Como todo procedimiento en laboratorio, la práctica hace el maestro. Es decir, mientras uno más practica, afianza sus procedimientos, agarra experiencia, gana experticia y va a estar más tranquilo y seguro al momento de hacer cada procedimiento y frente a un posible error o un posible riesgo de error, ya va a tener más claro qué medidas correctivas tomar. Aquí vemos una tabla, ¿no?, de una casa comercial que nos muestra la secuencia de tubos básica que la mayoría de laboratorios cuentan, ¿no? Hay algunos tubos como el de tapa naranja que pueden ver aquí, y ya es propio de esta casa comercial, que es un tubo con un aditivo especial, ¿no? Y en realidad todo frasco o tubo para el laboratorio tiene aditivos. El único tubo estandarizado según la guía ISO que no tiene aditivos es el tubo de tapa blanca, ¿no? Pero como no es un tubo muy comercializado, no se ve frecuentemente en los laboratorios, ¿no? Bueno, lo más habitual son los tubos para hemocultivo, el tubo de tapa celeste para prueba de coagulación, luego el tapa negra para BCG y así. Esta es la secuencia que deberíamos respetar, ¿no? Y si faltara un tubo previo, pasamos al siguiente tubo. Y acá también observamos la manera correcta de cómo homogenizar. No es agitar el tubo bruscamente, simplemente invertirlo suavemente. Sobre el manejo, transporte y almacenamiento. Ya hemos comentado algo al respecto, ¿no? Vamos a considerar algunos puntos más. Recordemos que cuando hablamos de laboratorio, la temperatura de trabajo es de 15 a 26 grados centígrados. Muchos insertos, ¿no?, documentos hablan de temperatura ambiente. La temperatura ambiente del laboratorio habitual, ¿no?, y eso lo dicen muchas guías
especializadas es de 15 a 26 grados centígrados. Por tanto, en zonas muy cálidas tiene que haber un sistema de enfriamiento o aire acondicionado para que el laboratorio tenga la temperatura adecuada para el buen funcionamiento de los equipos y la preservación de reactivos, insumos y muestras. Si el laboratorio está en zonas muy frías, tiene que tener un sistema de calefacción que permita la adecuada temperatura del ambiente de trabajo. Como les comentaba, el transporte de una muestra hacia un punto de proceso debe darse en un tiempo adecuado. Y en caso de demore, hay que tener en cuenta el tiempo que va a demorar y qué tanto impacto tiene en los resultados, ¿no? Los tubos de ETA para análisis de hemograma pueden ser estables a temperatura ambiente hasta 24 horas. Pero estables para qué parámetros? Para casi todo el hemograma, inclusive de fórmula diferencial automatizada, pero no son estables para morfología sanguínea. Para morfología son estables hasta 4 horas. Si uno va a desear guardar el tubo para posteriores revisiones, evaluaciones o para verificar algún tipo de error o corrección o observación o una no conformidad por parte de algún médico, se puede almacenar hasta 3 días a refrigeración. Luego recuerden que mientras más tiempo se almacena, los parámetros que tienden a variar más son los parámetros asociados a la morfología, como la fórmula diferencial y los índices de las diferentes poblaciones celulares, sea hematíes, leucocitos y plaquetas. En lo que respecta al frotis, lo adecuado sería hacer el frotis en la zona, en el punto de toma de muestra, y luego transportarlo al laboratorio después de estar seco, adecuadamente protegido de la humedad y de la luz. Lo ideal sería, ¿no?, en los casos en los cuales el tiempo de demora sea mayor, fijar el frotis con etanol o metanol. En lo que respecta al almacenamiento, ya les mencioné que puede almacenarse los tubos para hemograma hasta un lapso de 3 días, según los analitos que vamos a evaluar. Y en caso del frotis, puede variar si es un frotis sin colorear y un frotis coloreado, ¿no? Todos los tiempos dependen mucho de cómo es el proceso del laboratorio. Hay laboratorios que hacen su eliminación de desechos cada 2 o 3 días o diario. Por tanto, tienen que tener todo un protocolo de cómo se eliminan esas muestras previa verificación, que no haya ningún tipo de resultado pendiente o que no haya que hacer algún tipo de corrección, ¿no? Todo eso es parte que también involucra la post-analítica del proceso en el laboratorio. Bien, como les comentaba, el frotis, si va a hacerse del tubo de ETA, puede hacerse hasta máximo 4 horas después de haberse obtenido la muestra. Y el tubo debe estar en condiciones o en temperatura de laboratorio, es decir, de 15 a 26 grados centígrados. En esas condiciones, la guía CLSI H20A2 menciona que la morfología puede mantenerse estable hasta 4 horas. Hay que considerar varias variables. La temperatura ambiental debe estar en ese rango. ¿Qué pasa en zonas muy cálidas? El tiempo es menor. El frotis, un tubo de ETA expuesto a calor, las células tienden a morir más rápidamente. En el frío es al revés. Las células se preservan un poco mejor, ¿no? Pero como estamos en un contexto de estandarizar, normalizar, es mejor definir claramente un tiempo para todo tipo de muestras y en la mayoría de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cumplen estas recomendaciones? Los hematíes tienden a crenarse e hincharse
Se altera la morfología, se altera el volumen corpuscular medio, por tanto otros índices eritroides. Las plaquetas, de igual manera, tienden a hincharse y también a desgranularse. Se altera la morfología y se altera los índices plaquetarios. Los leucocitos son los que llevan la mayor cantidad de alteraciones. Pueden vacuolarse, producto que hay una degeneración celular. Recuerden que muchas células tienen una vida media de 8 o 12 horas y ya está en una etapa de iniciar su apoptosis. Recuerden también que el microambiente en los tubos de ETA tiende a acidificarse gradualmente. Y cuando la acidez es mayor a 7.2 o a un pH de 7.2 puede haberse mayor tipo de alteraciones celulares. Ahora, esto es independiente del estado del paciente, ¿eh? Hay pacientes que tienen un problema metabólico, una acidosis respiratoria o metabólica. En estos, el pH baja, pero por su patología. En este caso, ya nosotros no podemos hacer nada. El frotis que hagamos va a tener artefactos o alteraciones producto del estado del paciente. Bueno, otras alteraciones, pues en la tinción se pueden remarcar las granulaciones azurófilas o primarias, puede verse cambios necrobióticos, indicativos que las células están muriendo, puede también verse un incremento del volumen de linfocitos y monocitos, y también puede verse una destructuración o desnaturalización del núcleo celular. Esto es más notorio en las células mononucleares, como son los linfocitos y monocitos. Y quienes tienen tal vez la alteración más marcada son los linfocitos, ya que tienden a verse núcleos lobulados o con bordes irregulares, que para alguien inexperto podría confundirlo con una célula patológica. Pasamos al siguiente procedimiento crítico, frotis de sangre periférica, ¿no? Lo que se requiere para hacer un buen estudio de la lámina periférica es un frotis de calidad analítica. Así es como se define en los textos de control de calidad, ¿no? Es decir, un frotis que sea hecho de una muestra óptima en el momento adecuado, que esté bien colorado y que tenga una adecuada conservación y distribución de las células sanguíneas. Ahora, un frotis ideal sería un frotis hecho directamente, bien tomada la muestra, sin ningún tipo de aditivos. Es decir, un frotis hecho de sangre capilar o la sangre que puede quedar en la aguja de punción cuando uno obtiene la muestra por flebotomía o inclusive hasta de sangre arterial. ¿Cuál es el problema de hacer ese frotis de ese tipo de muestra o de ese tipo de sangre de la que queda de la punción? Puede haber el riesgo que observemos agregados plaquetarios. Y estos agregados plaquetarios pueden ser interferencias para nuestro conteo de plaquetas. Si es que el laboratorio toma como referencia o como procedimiento el conteo de plaquetas en frotis. Bueno, eh, hay muchas formas de hacer un frotis. Si ustedes ven el esquema de esta diapositiva, este es tomado de un libro antiquísimo, ¿no? No recuerdo si es de un texto británico o alemán o francés, pero es un esquema antiquísimo en la cual se ve que un frotis se hacía usando una lámina portaobjeto de soporte con un cubreobjetos como extensora. Bueno, en la literatura hay muchas formas de hacer frotis y a través de los años han ido cambiando, ¿no? Pero como nuestro enfoque es normalizar, estandarizar, vamos a basarnos en el documento CLSI H20A, que viene a ser el procedimiento
estandarizado para la fórmula diferencial leucocitaria. Bien, aquí vemos algunos datos más, ¿no? ¿Cómo es el frotis ideal? ¿Cuál sería el más cercano? Pero también los frotis hechos del tubo de ETA también pueden ser válidos, respetando tiempos y ciertos cuidados, ¿no? Hacer un frotis de tubo inmediatamente después de haberse tomado la muestra es recomendable. No. Se recomienda que deba hacerse el frotis del tubo después de unos 15 minutos de haberse tomado la muestra. ¿Por qué? Recuerden que en el tubo de ETA hay sales, ¿no? El ETA está en una sal pulverizada, ¿no? Y cuando se combina con la sangre, esta mezcla de sales genera una variación en la presión osmótica. Hace que las células se hinchen o se deshidraten. Hay algunos estudios que han visto que esto puede variar drásticamente parámetros como el volumen corpuscular medio, los índices plaquetarios, ¿no? Inclusive hasta la fórmula diferencial. Entonces, se ha visto que después de unos 10 minutos ya uno puede procesar la muestra en el equipo automatizado y también hacer el frotis, ¿no? Bueno, eso, como digo, ese lapso de tiempo es prudente para que las sales, tanto de la muestra como las sales del tubo, se equilibren para evitar alteraciones en los volúmenes celulares. Bueno, acá repetimos, ¿no? Y es importante, debe hacerse el frotis dentro de las 4 horas de haberse tomado la muestra. El uso de ETA dipotásico y tripotásico, ambos son útiles para el estudio hematológico. Como le repito, el dipotásico, el K2, puede preservar un poco mejor la morfología. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos para hacer un frotis. Importante, el método en cuña es en la cual se usa dos portaobjetos para hacer la extensión, es el método estandarizado según la guía H20A2 de la CLSI. El ángulo que debe formarse entre la lámina portaobjeto y la lámina extensora, según la guía, debe ser de 45 grados, pero para un laboratorio de rutina puede ser de 30 a 45 grados. Estos ángulos pueden variar según la viscosidad de la muestra. Muestras más viscosas se baja el ángulo. Muestras menos viscosas se sube el ángulo, ¿no? Al igual que la velocidad, uno puede ajustarla según la viscosidad de la muestra. Bien, con respecto a la lámina extensora, hay varias recomendaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Como que tenga un borde liso o un borde biselado y puntas romas. El volumen para hacer el frotis puede variar. La misma guía H22 menciona un volumen de 50 microlitros para hacer 3 frotices, pero en la práctica
Una gota de 15 microlitros es demasiado para hacer un frotis. En mi experiencia, una gota que fluctúe de 5 a 15 grados es la adecuada. Un frotis adecuadamente hecho se seca casi de inmediato, en menos de 2 minutos. Si usted quiere acelerar el secado, puede agitarlo suavemente. Recordemos que lo que nos interesa es que la parte de la cola y parte del cuerpo sean las primeras partes en secarse, ya que es ahí donde vamos a evaluar la morfología sanguínea. La guía menciona, si en caso no se colorea el frotis dentro de la primera hora de haberse hecho, puede fijarse con metanol absoluto. Pero como sabemos, el metanol absoluto está restringido, uno puede también usar etanol absoluto, ¿no? Pero igual, un frotis sin fijar puede mantenerse adecuadamente, una morfología óptima hasta, como digo, máximo 15 días, pero libre de luz y humedad. Aquí podemos ver un detalle de la lámina extensora. Aquí es lo que mencionaba, las puntas romas, ¿no? Y acá se ve el borde biselado, que al tacto es suave, no se siente ningún borde afilado. De aquí otra observación a lo largo de todo el borde, ¿no? En el mercado peruano no es muy fácil encontrar estas láminas extensoras. Y si las encontramos, su costo es mucho más de lo esperado, ¿no? Más o menos está a unos 5 a 6 soles, lo que equivaldría más o menos a $1,50, a $2, ¿no? En realidad es mucho. Eh, Hay todavía algunas casas comerciales que están importando estas láminas portaobjeto, pero la caja pues tiene un costo de 50 a 100 soles, ¿no? Pero bueno, en caso tengan ustedes, cuídenlas bastante. Una lámina extensora bien cuidada puede durar, como para un analista que haga ese frotis diariamente, 1 a 2 meses, ¿no? Considerando que haga un uso adecuado de todos los bordes para hacer la extensión. Y vamos a hacer una pequeña revisión de los frotices para, disculpen, de los pasos para hacer un buen frotis. Primeramente se dispensa una gota de sangre. Como ya les comentaba, la gota de sangre debe ser con las características, ¿no?, de un volumen pequeño, una gota muy pequeña, que tiene más o menos un diámetro máximo de 5 milímetros. ¿Cómo dispensar la gota? Usted puede usar cualquier dispositivo, una jeringuilla, un capilar, una micropipeta, ¿no? O inclusive hay en el mercado adaptadores, como los que pueden ver ahí, de uso comercial, que permiten dispensar una gota de más o menos 10 microlitros, ¿no? La idea es que usted dispense esa pequeña gota de sangre. Bien, luego de haber dispensado la gota, el siguiente paso es el contacto de la lámina extensora con la lámina portaobjetos en la zona en la cual se va a hacer la extensión. Es un movimiento, como ven, de retroceso. Usted puede colocar la lámina extensora en este punto y luego retrocede, ¿no?,
hasta hacer contacto con la gota de sangre. Ahora es importante que ese retroceso usted detecte, ¿no? Y eso también parte de la experticia, que no haya ningún tipo de residuo o un tipo de defecto en la lámina portaobjetos. Por ejemplo, si usted ve que hay una resistencia al momento de retroceder, es muy posible que esté sucia esa lámina portaobjetos o esté sucio la lámina extensora. Bien, el siguiente paso es que habiendo hecho el retroceso y habiendo verificado que no hay ningún tipo de artefactos en la lámina portaobjeto, se hace contacto el borde de la lámina extensora con la gota de sangre. Este contacto tiene que hacerse hasta que la gota de sangre se distribuya en todo el borde del bisel. Ni bien observamos que ya se dio esa distribución, hacemos el movimiento de extensión. Un error muy frecuente en la cual se demuestra fácilmente por qué se ve una diferencia sustancial entre el conteo de monocitos, eosinófilos y basófilos del reporte de un equipo adecuadamente calibrado y controlado con lo que obtenemos en el frotis, es porque si uno demora mucho tiempo en el cual la gota se distribuye en el borde del frotis, de la lámina portaobjeto, de la lámina extensora, las células más grandes tienden a irse hacia los bordes, alterando la distribución de los leucocitos. Por eso es importante tener el material adecuadamente limpio para que la gota de sangre se distribuya adecuadamente y también tener la adecuada práctica para hacer el frotis oportunamente, ¿no? Cuando uno recién está aprendiendo a hacer frotis y ya observó que la gota de sangre se distribuyó en el borde, nos llega un momento de duda, ¿no? Muchos de ustedes seguramente, si recuerdan sus prácticas en hematología, deben recordar, pues, ¿no? Que dudábamos, ¿no? Temblábamos, no estábamos seguros si mover o no la lámina extensora, ¿no? Pero eso ya se va ganando con las prácticas, ¿no? Y por último, el movimiento de extensión. El movimiento de extensión debe ser continuo, a una velocidad continua, sin cambiar el ángulo de extensión y sin quitar el contacto de la lámina extensora de la lámina portaobjetos. Es decir, se hace la extensión hasta distribuir toda la gota de sangre, ¿no? Hasta la parte final de la lámina portaobjetos. Ahora, para esta parte, como les comentaba hace un momento, la práctica hace al maestro. Hay que estar practicando, practicando, hasta ganar la confianza y seguridad de hacer el movimiento sin titubear o sin temblar y manteniendo el ángulo continuo a una velocidad constante y sin desprender la lámina extensora de la lámina portaobjetos. Después de haber hecho el frotis, ya acá hay varias posibilidades. Uno se seca rápidamente y lo colorea y lo evalúa. O en todo caso, se puede archivar
Y como menciona la guía CLSI H20A2, se puede fijar con metanol, ¿no? Por unos 10 minutos. En realidad, esto depende mucho del protocolo en cada laboratorio. Voy a mostrarles un video de cómo se hace un frotis, ¿no? Basado en las pautas que les he comentado. Ya recuerden que estas recomendaciones pueden todavía mejorarse. Estamos basando, como se diría, en lo más práctico y básico para un laboratorio de rutina. Bien, el video que están viendo corresponde a cómo hacer un frotis, ¿no? Bueno, acá estamos trabajando con una lámina portaobjetos cualquiera, la cual se le ha generado esas puntarromas de manera manual. También se puede ver que se ha marcado pequeño, con un pequeño marca, ¿no? Con esta flecha para poder indicar que es una lámina extensora. Es importante que observemos continuamente, de preferencia diariamente, que el borde de la lámina extensora esté conservado, que no haya melladuras o algún tipo de daños. Si observamos que hay algún tipo de daños, lo recomendable sería cambiar esa lámina extensora. Bueno, a cargar una alícuota, ¿no? De una muestra de sangre en un tubo X, ¿no? Vamos a usar dos muestras. Tenemos una lámina portaobjetos limpia. Homogeneizamos adecuadamente el tubo. Unas 10 a 20 inversiones son suficientes. Lo destapamos, ¿no? Bueno, acá estamos usando un pequeño capilar para dispensar una gota de sangre. Como ven, la gota es pequeña. Hace un retroceso para poder evaluar que la lámina objeto esté limpia, el contacto y la extensión.
Como pueden ver, la distribución de la gota de sangre en el borde fue rápida. Y el movimiento, ya habiendo observado la distribución, es hacia el momento en que se observe que la gota se distribuyó en todo el borde del bisel, ¿no? Se agita suavemente para el adecuado secado de la parte de la cola y el cuerpo. Ahora, esto es opcional. Bueno, vamos ahora a limpiar la lámina extensora. La limpieza debe hacerse después de cada extensión que se realice. Ahora vamos a hacer un frotis de este tubo, de este microtainer, ¿no? Igual se homogeniza 10 a 20 inversiones. Vamos a cargar un volumen de 10 microlitros. Inclusive, particularmente 20 microlitros me parece mucho, ¿no? Mientras menos o 5 a 10 es mejor. Acá repetimos el mismo procedimiento, fue un poco más rápido. Y se dieron cuenta, el ángulo fue mayor. Se levantó más la lámina portaobjetos, ¿no? Para que vean la repetición. Ese incremento del ángulo hace que la lámina o el frotis sea más grueso. Entonces, con adecuada práctica y experiencia, uno decide si el frotis sea más grueso o más delgado, no solamente manejando la alícuota de sangre que uno dispense, sino también manejando el ángulo de la lámina extensora y la velocidad de extensión, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que les quería compartir. Bien, pasamos a las diapositivas que estábamos viendo hace un momento. Bien, la guía H20A2 de la CLSI menciona requisitos de calidad analítica o requisitos de un frotis bueno, ¿no? Como una longitud mínima, 2.5 centímetros o lo equivalente a una pulgada. La cola del frotis debe tener una distancia máxima, ¿no?, de 1 centímetro al borde de la lámina portaobjetos. Si es menos de 1 centímetro, se considera un frotis muy largo. La transición debe ser gradual. Es lo que nos mencionan en muchos textos y autores, lo que llamaríamos cabeza, cuerpo y cola, ¿no? El hecho de que la lámina extensora tenga puntarromas es para que haya un borde libre, es decir, una distancia entre el borde del frotis y el borde de la lámina portaobjeto. Esto es importante para poder evaluar la distribución celular a ese nivel. Y debe observarse el mínimo de artefactos, ¿no? Bien, aquí vemos dos imágenes bastante claras. Una dice bad, la otra dice good, ¿no? El error más frecuente para un mal frotis es la cantidad de muestra. Mucha cantidad de sangre, ¿no?, más de 10 microlitros, voy a generarte un frotis muy grueso, muy largo. Siguiente error, la técnica, ¿no? Un mal manejo de la lámina extensora, ¿no? Un pulso, ¿no?, muy, no, temblando, ¿no?, una mano temblorosa, no mantener el ángulo de extensión puede generar estos errores, ¿no? Pero como todo en la vida se aprende, ¿no? Y la práctica hace que uno mejore bastante esto, ¿no? Bueno, al final, después de haber hecho el frotis y macroscópicamente observamos que está bien hecho,
lo que nos va a garantizar que sea adecuadamente, que nos va a indicar que sea adecuadamente útil para el estudio morfológico, es ver la distribución de las células y la morfología después de haberlo coloreado. Si después de la coloración vemos que cumple estos requisitos, ya podríamos decir que tenemos un frotis de calidad analítica. Ahora, la calidad analítica la define cada laboratorio, ¿no? En los temas de calidad, de gestión de la calidad, hay un ítem que habla de lo que es definición de la calidad, ¿no? O metas de calidad, ¿no? Entonces, uno puede definir cómo quiere lograr su calidad de frotis, ¿no? Si uno pone como meta hacer un frotis según la guía H22, pues tiene que cumplir los requisitos de esta guía. Si quiere ser más flexible, ya puede adecuarlo según otros documentos o guías o textos que tome como referencia. Aquí vemos imágenes de malos frotices tomados de un texto. Como pueden ver en la descripción, eh, si uno es muy exquisito y exigente, por más que el frotis tenga cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Pero sea muy largo o muy corto, o no tenga cabeza, como el caso de la opción E, pues es demasiado delgado, debería descartarse, ¿no? Ahora, ¿quién decide esto? Ustedes, ¿no? Al momento de que el frotis llega a ustedes para que hagan la revisión. Pues es importante, y este es también algo gradual, y mucho más si trabajamos en un equipo de laboratorio donde hay varias personas, ir instruyendo a todo el equipo a que si hicieron algo mal, tienen que repetirlo. Y eso es por un tema de calidad. Y la calidad en salud no está enfocada al profesional o al analista, está enfocada al paciente. Entonces, si queremos dar un resultado de calidad para nuestros pacientes, debemos garantizar que todo lo que hagamos para ellos sea de calidad. Y acá aquí se puede agregar una palabra más, calidez, ¿no? O sea, seamos empáticos, ¿no? Con el paciente, y una forma de calidez es darle, ¿no? Un resultado de calidad poniéndonos en el lugar. Es importante informar adecuadamente un frotis, ¿no? Bueno, luego ya habiendo hecho la extensión y coloración, uno ya puede proceder a hacer la lectura, ¿no? La zona óptima de lectura es la zona entre la cola y el cuerpo, ¿no? Es una zona refringente, brillante, ¿no? Si uno lo ve a trasluz, se forma como un arco iris. Esa es la zona adecuada de lectura, o ese es todo el campo de lectura que uno podría coger para poder hacer una buena evaluación morfológica. Y vamos a hablar ahora de los colorantes. Coloración óptima es aquella en la cual te permite teñir de manera adecuada las estructuras de una célula, tanto nuclear como citoplasma, y las estructuras extracelulares, ¿no? Uno de los primeros protocolos, ¿no?, colorantes que se desarrolló fue por un estudioso en el siglo XIX, el doctor Ehrlich, el cual luego el doctor Romanowski lo tomó como referencia para aplicarlo al estudio de tinciones en muestra de animales, y dentro de estos el ser humano. Y luego ya varios estudiosos como Leishman, McGrath, Wright, Jensa, basados en el colorante de Romanowski, hicieron modificaciones tanto en la concentración de los componentes como el protocolo de tinción. Pero al final el fundamento es el mismo, ¿no?
Usas un colorante que tiene la mezcla de un colorante básico con un colorante ácido, azul de metileno con eosina, y hay presencia de azures. Los azures son derivados del azul de metileno oxidados producto de las reacciones químicas a través del tiempo. La ventaja de los azures es que generan una mayor metacromacia. Y como ustedes saben, la metacromacia te genera una serie, una gama de colores que nos permiten identificar estructuras y células de manera adecuada, ¿no? Bueno, históricamente, ¿no? En cada país en Europa, Norteamérica, fueron usando los colorantes y le pusieron su nombre. Por un tema ya que en nuestro medio, ¿no? En Sudamérica, hubo influencia de parte de Norteamérica y también de Europa. Hay partes de América que usan el colorante Rye, el colorante Yemsa y el colorante McGrath, ¿no? Pero actualmente se están entrando más de moda por su mejor calidad de tinción las combinaciones, como el Rye Yemsa o el McGrath Yemsa, ¿no? Actualmente se considera el colorante ideal para hematología el McGrath Yemsa. ¿Cuál es su limitación? Los costos, ya que es un colorante que suele elevar el costo de más de $100 el litro, dependiendo de la calidad del proveedor, la marca, ¿no? Y vemos un poquito de historia. Tal vez uno de los que tuvo bastante impacto de su uso de colorante fue Yemsa, que lo usó en África, en las colonias europeas que estaban en África, que se empezó a detectar pues una enfermedad, ¿no? Febril, ¿no? Lo que la conocemos como la malaria, ¿no? Bueno, Ray fue uno de los primeros que utilizó este colorante para poder teñir médula ósea y ser uno de los primeros que describió y detalló las estructuras en médula ósea, ¿no? Leishman, ¿no? En Inglaterra y McGrath en Alemania también hicieron su parte, evaluando, ¿no? Estudios en frotis, ¿no? Y otros fluidos biológicos, ¿no? Y el fundamento del colorante, ¿no? Aparte que es una mezcla de colorantes básicos y ácidos, es que el colorante es progresivo. Mientras más tiempo le das a la tinción, mayor capacidad de coloración hay. Es simultáneo o panóptico, también llamado pancrómico, pues colorea de un solo paso núcleo, citoplasma y el entorno, ¿no? Extracelular. Y también es directo porque no usa mordientes, ¿no? El principio es físico-químico porque a nivel físico, para que el colorante penetre en la célula, el alcohol o el metanol que se usa en la primera etapa de la coloración permite disolver los lípidos de la membrana, permitiendo que el colorante atraviese rápidamente la membrana, ingrese a la célula y al núcleo, permitiendo entonces la difusión del colorante, ¿no? También recordemos que el metanol o el alcohol absoluto que se puede usar fija químicamente las proteínas de la célula, el citoesqueleto, formando un armazón y ya no se deteriora o se altera, de esa manera conservando la estructura citomorfológica, ¿no? De cada célula. El principio químico se basa en que cuando uno agrega el agua tamponada, el buffer o tiene el colorante de trabajo, como en el caso del Yemsa, y ya le agregó un buffer o agua destilada, esta solución de buffer, ¿no? Hace que el colorante se disocie. La sal se suele llamar eosinato de azul de metileno. Cuando uno le agrega el agua o el buffer, se disocia en azul de metileno con carga positiva y leucina con carga negativa y se unen a su contraparte en las células, ¿no? Los azures también tienen cargas variables, ¿no? Y según eso, pueden unirse de diferente manera en las estructuras celulares. Para garantizar que estas cargas sean equilibradas, ¿no? Y correspondan a la real estructura celular, debe respetarse lo que se llama el efecto Romanowski, es decir, que se tenga
un pH del colorante de 6.4 a 7. No me refiero al colorante en sí, sino a la mezcla del colorante con el agua tamponada o el agua baferada o el buffer. Esa mezcla debe tener un pH de 6.4 a 7. Esto va a garantizar que la tinción sea adecuada para cada estructura celular. ¿Qué pasa si el pH es por debajo de 6.4? Tenemos tinciones ácidas y pálidas. ¿Qué pasa si tenemos un colorante por arriba del pH 7? Tenemos tinciones azurófilas, ¿no? O azuladas y plomizas, inclusive hasta más quemadas o sobrecoloreadas, ¿no? Entonces, es importante manejar eso, ¿no? Habitualmente los colorantes tienen pH ligeramente ácido. Por ejemplo, Ray, su pH fluctúa de 5 a 5.5, según la marca, el proveedor o también cómo usted lo prepare en su laboratorio, ¿no? Cuando uno agrega el agua tamponada, que tiene aproximadamente un pH de 7.5 a 8, ajusta el pH, ¿no? Al rango de 6.4 a 7. Eso es lo que químicamente uno espera, ¿no? Eh, Como no contamos en los laboratorios con potenciómetros para poder determinar exactamente el pH, ya el prueba-error, ¿no? Nos va dando una idea pues, de cuál sería la adecuada proporción de agua tamponada y colorante, ¿no? De igual manera, para alcalinizar un agua bidestilada, ¿no? Se puede usar hidróxido de sodio al 0.01 normal. Es la forma más económica de hacerlo. Si ustedes pueden adquirir un buffer, sería lo ideal, pero también los costos son mayores. Y depende mucho del laboratorio, ¿no? Si tiene la disponibilidad de poder adquirir este tipo de insumos. Bueno, acá vemos, ¿no? Los posibles errores, si el pH es bajo o el pH es alto. Por ambos lados genera un error y un impacto negativo en la morfología de las células. Bien, entonces aquí hacemos nuestro primer break y pasamos a las preguntas. Bien, a ver, estimados colegas, ¿no? Participantes de este curso taller, alguna consulta, pueden hacerla por el audio o usando el chat. Bien, tenemos acá una primera pregunta de Johnny. ¿Se podría usar sangre? Nos pregunta, ¿se podría usar sangre con citrato de sodio para un frutis periférico? Mira, el citrato es un anticoagulante que se une al calcio para poderlo captar y evitar que la cascada de coagulación se desarrolle, ¿no? No genera una adecuada preservación de las células, es más para fines de evaluación de la coagulación. Sí se puede hacer un frotis, ¿no? Sí se puede hacer,
pero no te garantiza una adecuada preservación de la morfología sanguínea. De poder se puede, pero no es útil para morfología sanguínea. Y mucho más mientras más tiempo pase, ¿no? Aquí me hace una pregunta, Benjamín. Tengo un colorante comprado en casa comercial, pero siempre salen las láminas quemadas. Piensa ya varios tiempos y nada. Con el hidróxido de sodio lo puedo corregir. ¿Cómo lo realizo? Me gustaría saber cuál es el tiempo mínimo y máximo que le has dado al colorante. 2, 3, 5 minutos. Tú le agregas primero el colorante. Luego de eso le das un tiempo. Y luego le agregas el agua, ¿correcto? O mezcla de frente el colorante con el agua sin darle tiempo al colorante. Ya. ¿Qué tipo de agua usas? ¿Has visto el pH de tu agua destilada? Sería bueno saber su pH, ¿no? Para ver en base a eso cómo poder ajustarlo. Mira, yo una manera en la cual me he ahorrado mucho ese procedimiento de ahorrar pH y todo es usar agua estéril, ¿no? O agua bidestilada. Esa agua estéril que se usa para preparar las soluciones para medicinas, ¿no? Que se inyectan a los pacientes es muy buena porque su pH está en 7. Por tanto, 7, 7.4 es su pH. Y te sirve muy bien con el colorante, ¿no? Es la más práctica. Trata de probar tus tiempos usando eso. Puedes comprar ampollas de 5 mililitros, 10 mililitros, o en todo caso ya las bolsas o las botellas de litro, ¿no? Que según tu uso ya puedes. Prueba con esa agua a ver si se corrige la coloración. Empieza con un minuto con colorante. Primero mezcla bien el colorante, fíltralo. Luego agrégale el agua, el colorante, dale un minuto, cubre toda la lámina. Y luego agrégale el agua, que también lo cubra, ¿no? La idea es que sea volumen, volumen, volumen de colorante, igual el mismo volumen de agua. Sopla ligeramente y se forma una capa metálica, ¿no? Esa capa metálica te indica que ya ha habido la separación de las sales y empezó la fase de tinción, ¿no? Si tú observas que ya empieza a teñirse mucho mejor, vas ajustando los tiempos. Otra pregunta. ¿Qué es lo que se colorea? ¿Qué es lo que se tiñe mal? ¿Los hematíes, los leucocitos o las plaquetas? ¿O los tres? Los leucocitos. Ya. ¿Los hematíes y las plaquetas se tiñen bien? A ver, repito mi pregunta. ¿Los hematíes y las plaquetas se tiñen bien?
Ya, en ese caso, prueba con el agua estéril preinyectables. Ahora, el agua baferada, ¿no? Con hidróxido de sodio es más o menos para medio litro de agua destilada, le agregas 300 microlitros de hidróxido de sodio al 0,01 normal. Si tienes hidróxido de sodio, ¿no? Primero fija en qué concentración está, ¿no? Y luego lo ajustas. Cuando me preguntan por interno, ¿es válido hacer una extensión con una cola recta y no roma? No tiene nada que ver. Mientras tú veas una buena distribución de células y la morfología esté conservada, no es algo estricto que la cola sea recta, ¿no? Lo que es plaquetas, vamos a verlo mañana. La sangre puede ser con EDTA o sin EDTA. En caso que sea sin EDTA, debe ser de sangre capilar o sangre de la aguja, pero hecha lo más pronto posible. Y en caso que es sangre con EDTA, debe ser máximo hasta 4 horas de haberse tomado la muestra en temperatura de laboratorio. El colorante sí debe filtrarse antes de su uso. Es parte de los criterios de calidad. Bueno, si tus tiempos son 5 a 10 minutos, está bien, o sea, los tiempos varían, no se preocupen. A veces entre colegas compartimos que tenemos un tiempo X y otro colega tiene otro tiempo X. Recuerden que hay varios factores: el colorante, la concentración, la marca, el tipo de aditivos, agua tamponada que usamos o el agua baferada. Todas esas variables definen los tiempos, ¿ah? No solamente lo que yo les comento, ¿no? Ustedes, al final su objetivo es lograr una buena tinción. Si el tiempo que han hecho es un tiempo bastante ajustado, bien. ¿Cuál es el problema de muchos colorantes comerciales? Que tienen mucho tiempo de tinción. Hay colorantes que tienen hasta 20, 30 minutos. Ahora, esto puede ser porque son colorantes que no tienen una concentración adecuada de RAI. Un RAI, para que te colore un tiempo promedio de 5 a 10 minutos, debe tener una concentración de 2 gramos por litro o de 2 a 3 gramos por litro. Entonces, es importante que usted a su proveedor le indique cuál es la concentración del colorante que le está ofreciendo. Bueno, los tiempos recomendados, Johnny, varían, ¿ah? Por ejemplo, el colorante que uso ahora, que es una marca nacional, Biolab, mis tiempos van 30 segundos con colorante y le doy 6 a 7 minutos con el agua inyectable, ¿no? Y me va bien hasta ahora. Ahora, ese colorante sí lo filtramos casi diario, o cada vez que lo vaciamos al frasco de trabajo, ¿no? Y todos los días controlamos, hacemos un control de calidad, ¿no? Con al menos 2 láminas, ¿no? Una normal y una patológica, para ver si los tiempos son buenos. Bueno, Paul, el tiempo de secado, no hay recomendaciones, pero tú ni bien ves que el frotis está bien seco y no hay ninguna zona que esté ahí húmeda, yo recomiendo darle un tiempo opcional de unos 10 a 15 minutos más. ¿Por qué? Para que la sangre se adhiera, se fije bien a la lámina portaobjetos. ¿Qué pasa? A veces, ni bien se secó el frotis y lo coloreas, tiende a despegarse, ¿no? Una capa del frotis. Es porque todavía ha faltado adherirse, ¿no? Ahora, esa adhesión se da más cuando el frotis es directamente
de sangre capilar, ¿no? O sangre sin EDTA, ¿no? En caso de sangre con EDTA, haz el frotis y dale unos 10 a 15 minutos más que se seque bien y que se adhiera fuertemente el, el frotis a la lámina portaobjetos. Ahora, habría que también ver las condiciones ambientales de donde estás tú, ¿no? Si es zona cálida, zona fría. Los problemas son más en las zonas cálidas, ¿no? Y con mucha humedad, donde el frotis a veces demora en secarse, ¿no? Y hay artefactos por la gran humedad del medio ambiente, ¿no? Como en la selva, ¿no? En ese caso, sí, yo recomiendo que agites suavemente el frotis para que se seque rápidamente la zona de lectura, ¿no? Que es la cola y la primera parte del cuerpo, ¿no?